Esta ha sido una reunión productiva en un momento clave en la historia económica del mundo en este momento, debido a las tendencias contra el comercio exterior que hemos visto en algunas elecciones recientes en algunos países importantes. As I said, this is an important point in recent economic history because of the outcome of various elections in very important countries that have reflected an anti-trade, anti-openness feeling. Y para combatir esto, el APEC ha apoyado varias iniciativas. La primera es estudiar cuidadosamente la posibilidad de un área de libre comercio de Asia-Pacífico. Aquí está el estudio. This is the study for the FTAAP completed by the staff, and which should provide a basis for looking at this subject. Y lo que también se discutió en esta reunión ha sido el tema del TTP como un paso transicional al FTAAP, que es el Free Trade Area of Asia Pacific. O sea que se ha podido combinar los dos temas y enfatizar de manera contundente el hecho de que el comercio internacional es fundamental para la prosperidad del mundo. So this is emphasized in a very clear way that free trade, open trade, is fundamental for the world's prosperity. So that's the first point. Ese es el primer tema. El segundo tema es el tema de la inclusión del trabajador y de la pequeña empresa en el comercio internacional. Un tema que no se discute tanto y que se debería discutir más. So the second point is the need to include workers and SMEs, small and medium enterprises, in the work on trade, because after all, trade is for people, and people must be included, and people include small enterprises, workers, which have not been discussed very much in this. El tercer tema ha sido el tema de la seguridad alimentaria y el cambio climático. The second theme has been the subject of food security and climate change. Este es un tema importante para muchos países de Asia que tienen poblaciones inmensas y que están sujetos a huracanes y sequías. This is quite important for a number of Asian countries that have droughts, hurricanes, and very large populations. Y se escucharon ejemplos muy interesantes como el de Smart Farm, la granja inteligente de Corea. Se escuchó también lo que ha hecho Rusia. El presidente Putin ha revertido una tendencia que era importadora de granos a una de gran exportador de granos. So we looked at
at various proposals, for example, the smart farm proposal in Korea, where less water, less fertilizer, and more efficient techniques are used that results in higher yields with lower pollution. And we also heard President Putin speak about how Russia has changed the tendency to import grain to be a large grain exporter, which is very positive. So that's the third subject. And the fourth subject is connectivity, to have as an objective access to rapid internet with broadband all over the Asia-Pacific area. Y el cuarto tema ha sido el de la conectividad para que toda Asia-Pacífico, en cada pueblo, tenga conexión vía banda ancha al Internet, a la informática. Esos han sido los cuatro grandes temas. Hay una declaración de Lima que se podrá leer en los medios que explica todo esto. Yo he dado algunos detalles más sobre lo que se dijo ahí. All of this is in the Lima Declaration, which you can read on the internet, and I've added a few details. La reunión ha sido muy cordial, muy amena, todos se saludaron y conversaron amablemente y yo me he sentido muy contento como presidente de esta reunión. I was saying it was a very cordial meeting. Everybody smiled and talked to one another, and I felt very happy to be able to chair the meeting. Lo que quiero hacer es agradecer al gobierno anterior del Perú que organizó esta reunión y agradecer también al gobierno de Vietnam, que será el anfitrión de la próxima reunión. So I want to thank the previous government of Peru that organized much of this meeting. Also to Meche Arauz, my vice president, who did the final organization of the meeting, and also to the government of Vietnam that will host the next meeting in November of next year in Da Nang, Vietnam.